Como primer tema tenemos lo que son los abordajes. Bueno, el término abordaje suele confundirse con el término a bordo, principalmente en personas que son principiantes en el conocimiento de los términos marítimos portuarios o que lo escuchan por primera vez este término. En lo personal yo lo he visto con compañeros de salón e incluso conmigo mismo cuando apenas yo comenzaba en la carrera. Llegué a creer que existía una similitud entre esos términos, sin embargo no es así. ¿Por qué? Porque a bordo hace referencia a algo que está arriba del buque, como que puede ser una persona a bordo, una autoridad a bordo, un documento a bordo, es decir, porque está arriba del buque, va con el buque. Ahora, ¿qué es abordaje? Abordaje es una colisión entre dos o más embarcaciones. Ojo, no precisamente tiene que ser entre buques. Puede ser también un buque y un artefacto naval. ¿Qué es un artefacto naval? Un artefacto naval es una construcción diseñada para navegar, pero sin propulsión propia. ¿Como qué puede ser? Puede ser una barcaza. Aquí poniendo un ejemplo, puede ser en el mismo puerto de Tuxpan. ¿Por qué? Sabemos que, por ejemplo, la terminal de TPT tiene dos posiciones de atraque. Puede salir atracado un buque y va a atracar otro, por ejemplo, al realizar su maniobra en compañía del remolcador, este podría colisionar con el buque que ya está atracado y aquí se estaría originando un abordaje en el puerto. Ahora, este sería el ejemplo de un buque con otro buque. Ahora, el ejemplo de buque artefacto naval puede ser en la terminal de Celasa, porque sabemos que ahí luego hay barcazas. Puede llegar un buque y colisionar con una barcaza. Aquí se estaría suscitando el abordaje de un buque y un artefacto naval. Bueno, ahora que ya quedó muy claro el ejemplo. A bordo es algo arriba del buque y abordaje es la colisión entre dos o más embarcaciones. Ahora, también el abordaje sabemos que existe de diferentes magnitudes. Puede ser un abordaje ligero que le permita al mismo buque poder continuar su navegación hasta el puerto de destino, o que le dé el tiempo necesario para poder realizar una arribada forzosa al puerto más cercano. Pero también sabemos que existen abordajes que son más severos, que pueden conllevar al naufragio del buque. ¿Y aquí qué sucede? Bueno, cuando existe el naufragio de un buque después de un abordaje, a esto se le llama consecuencia de abordaje, siempre y cuando no se demuestre lo contrario. Si se demuestra lo contrario, pues obviamente ya no se le va a considerar así y aplicarían otras disposiciones para emitir resolución a este suceso. Ahora, también existe lo que es las disposiciones, por ejemplo, las que ya están previamente establecidas, pero estas no hacen diferencia entre si el abordaje ocurre entre dos o más embarcaciones del mismo propietario. Yo la verdad considero que sería algo muy extraño que eso sucediera, pero podría llegar a suceder. Aquí igual, aunque sean del mismo propietario de las embarcaciones, van a aplicar las mismas disposiciones tal cual están estipuladas legalmente. Sabemos que actualmente todo está regulado de una manera legal, es por ello que el aspecto marítimo no es una excepción. ¿Por qué? Porque sabemos que existen tratados internacionales, convenios internacionales, acuerdos, entre otros, con la finalidad de llevar a cabo un transporte marítimo eficiente. Ahora, para la materia de los abordajes, existe lo que es el Convenio Internacional de Prevención de Abordajes, el cual estipula obligaciones que todos los buques que realicen el transporte marítimo deben de cumplir al pie de la letra. Este convenio, pues como su nombre lo dice, es para la prevención, es decir, es previo. Se enfoca principalmente en reducir los riesgos de que se produzca un abordaje, ya sea en el puerto o en el mar o en vías navegables, es decir, en todas las vías de comunicación por agua posibles. ¿Por qué? Porque principalmente sabemos que de un abordaje se puede producir lo que es contaminación marina, se puede exponer la vida humana de las personas a bordo, pueden ocurrir conflictos internacionales entre el propietario del buque, del otro buque, propietarios de las cargas, entre otros partícipes del transporte marítimo. Ahora, este convenio fue adoptado por la Organización Marítima Internacional en el año de 1972 y entró en vigor 5 años después, es decir, en el año de 1977. Pero, como sabemos, todo tiene un origen y un porqué.
En el caso de la materia de este convenio internacional de prevención de abordajes, el origen y el porqué es que existió un buque llamado SS Andrea Doria, que se hundió cerca de la costa de Nueva York, y ese tardó, pero bueno, ¿por qué se naufragió? Es decir, se hundió porque colisionó con otro buque, y este buque tardó 11 horas en hundirse totalmente. Ahora, obviamente aquí, como lo expliqué, se produjo un abordaje, y eso es lo que se busca erradicar a través de este convenio de prevención. Es previo. Para ya el caso del abordaje existe otro convenio que se va a tratar más adelante. Anteriormente mencionábamos que existe lo que es el Convenio Internacional para la Prevención de Abordajes, es decir, solamente para reducir los riesgos de que se produzca un abordaje. Pero ahora, ¿qué procede en el caso de que ya existe el abordaje? Es decir, ya colisionaron dos buques, ya está el problema latente ahí. ¿A quién vamos a recurrir para dictar resolución? Bueno, todos los abordajes se van a resolver de conformidad con la Convención de Unificación de determinadas reglas para la materia de abordaje y otras leyes que pudieran aplicar para poder llegar a emitir una resolución final. Ahora, ¿qué podemos decir, por ejemplo, en cuanto a particularidades de esta convención? Es que esta convención fue adoptada en Bruselas, Bélgica, en el año de 1910 y entró su vigencia nacional e internacional en el año de 1913, mientras que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de México en el año de 1929. Ahora, yo creo que ya quedó muy claro. El otro era de prevención y este es para resolver el abordaje una vez ya ocurrido. Son muy distintas. Ok, bueno, en lo que yo pude observar de la Convención de Unificación de determinadas reglas para la materia de abordaje es que vienen en ella varias firmas de quienes participaron en la elaboración de esta convención. Por ejemplo, pude observar que está ahí el presidente de México, de Estados Unidos, de España, de Francia, de Italia, de Alemania, de Rusia, de Canadá. En fin, son la mayoría de los países del mundo. ¿Por qué? Porque la mayoría lleva a cabo también transporte marítimo, porque pues ya sabemos que es lo que resulta más económico y más conveniente para todas las naciones, porque pues se puede transportar mayor cantidad de carga. Y pues obviamente ningún país está exento de que pueda a una embarcación de su nacionalidad producirse un abordaje o que este se produzca dentro de su territorio nacional. Ahora, también en ella vienen estipuladas varias reglas con las cuales se va a emitir una resolución para los abordajes. Una de las reglas que yo pude observar, solamente por mencionar, es de que una regla hace referencia a que si colisionan dos buques, pero si uno de los dos tuvo la culpa y esto se comprueba, el buque que tuvo la culpa se va a hacer cargo de los daños y perjuicios que se produzcan al mismo buque y al buque con el cual colisionó. Es decir, se va a hacer responsable el buque que tuvo la culpa de ambas partes. Esa solamente es una de las reglas por mencionar, aunque hay más. Para concluir con el tema de los abordajes, el siguiente punto está relacionado con un ejemplo que yo mencionaba al principio, en el cual yo hacía referencia a que se puede producir un abordaje dentro del buque en una terminal. ¿Por qué? Porque hay terminales que cuentan con más de una posición atraque. Ejemplo de ello es TPT. Por ejemplo, ya hay un buque atracado y otro apenas va a atracar. Este va a atracar con ayuda o apoyo en su navegación de los remolcadores. Ahora, si el remolcador es quien está liderando la maniobra, legalmente al hacer esto, el buque y el remolcador se convierten en una sola unidad de transporte legalmente, con sustento en el artículo 155 de la Ley de Navegación. Y es así como van a hacer frente a los aspectos legales ya establecidos sobre la materia de los abordajes. ¿Qué queremos decir? Que si un buque ya está atracado y el otro apenas va a atracar, ya va el remolcador va liderando la maniobra y se produce un abordaje entre los buques, va a ser el remolcador quien tenga que hacerse responsable de los daños y perjuicios que sufran los buques que colisionaron
Es decir, el remolcador, aunque él no haya chocado con el buque, pero si chocan los buques, entre el que uno que ya esté ahí dentro del puerto y el que del cual el remolcador va tirando, el remolcador se tiene que hacer responsable. La verdad, a mí me pareció un dato muy interesante y sorprendente, la verdad. Para continuar, vamos a hablar ahora sobre las averías, el cual es el segundo tema de este video. Comenzaremos por su definición. Una avería es el daño producido a un buque, ya sea estando en el puerto o navegando, o el daño que se le produzca a la carga desde que es embarcada hasta que ésta es desembarcada en el puerto de destino, o los gastos extraordinarios que se generen con la finalidad de conservar el buque o la carga, o ambas cosas. Es por ello que de aquí derivan lo que son dos tipos de averías, que es la avería común o gruesa y la avería simple o particular. Ambas son muy diferentes. Bueno, vamos a comenzar por la avería simple o particular. Esta yo la considero e identifico más como que es el acto o la razón que te puede conllevar a una avería común o gruesa. Por ejemplo, una avería simple o particular yo considero que es un incendio, una colisión, un naufragio, un daño en el motor, y eso te puede conllevar a una avería común o gruesa. ¿Por qué? Porque un ejemplo de avería común o gruesa es que, por ejemplo, el buque va navegando, una bodega comienza a incendiarse, obviamente se está quemando parte de la carga. Supongamos que la carga que se está quemando es un cuarto de la carga total que lleva el buque. El capitán tiene que pensar si es conveniente sacrificar la mercancía, es decir, tirarla al mar, con la finalidad de conservar en óptimas condiciones el buque para continuar navegando hasta una zona segura, o también con la finalidad pues de salvar el resto de la carga del buque. Esta es la avería común o gruesa. Esta incurre en sacrificar la mercancía por un bien común. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que obviamente si se está quemando un cuarto de la carga total del buque, es mucho más conveniente tirarla para poder rescatar 3/4 de la carga total. Además de que serían pues también menos costos que se generarían o gastos extraordinarios. Además de que pues no se va a exponer a la vida humana, es decir, a la tripulación, a que ésta pueda naufragiar a medio mar. Obviamente sería algo muy peligroso. Entonces por ello es que el capitán pues toma la decisión de sacrificar la mercancía. Ahora, el capitán es la única persona facultada para tomar dicha decisión, es decir, si sacrifica o no la mercancía. Pero obviamente tomar esta decisión de si sacrificarla te conlleva a una consecuencia económica. Pero ¿qué es lo bueno de la avería gruesa o común? Lo bueno es de que la consecuencia económica no es absorbida únicamente por el propietario de la carga que fue arrojado al mar o sacrificada. No. También esta consecuencia económica es absorbida por todos los propietarios que llevaban carga a bordo del buque. Además de que también el buque absorbe cierta parte de dicha consecuencia económica, y también los seguros aplicables. Es decir, yo lo considero que es como que algo colectivo. Porque pues obviamente tú como propietario en el fondo te podrías molestar porque sacrificaron tu carga, pero tú sabes que era mucho más conveniente hacer eso que a que se sufriera daños el buque o toda la carga en total y se hiciera un total desastre. Es por ello que aquí pues obviamente el capitán es una persona ajena a la carga, porque solamente él va a bordo del buque y es la máxima autoridad. Pero pues él tiene que tomar decisiones, y aquí lo que te ofrece la avería común o gruesa es de que si el capitán pues decide sacrificarla, pues toda la consecuencia económica la van a absorber entre todos. Además de que pues también aplican seguros, es mucho menos los gastos que se producirían por dicho acontecimiento.
Ahora también cabe mencionar que las averías comunes o gruesas se van a regir por las reglas de York y Amberes. Recapitular que el capitán del buque es la única persona facultada y autorizada para tomar la decisión de sacrificar la carga, aún teniendo en cuenta que de este va a derivar gastos extraordinarios que van a conllevar a una consecuencia económica, pero a esto se le denomina avería común o gruesa. Ahora, para que un suceso acredite como avería común o gruesa, se debe de cumplir con ciertas normas establecidas para que acredite como tal. ¿Cuál es la primera? La primera es que el capitán del buque debe de registrar en el libro de navegación el suceso, la fecha, la hora, los motivos, razones que cartas tomó en el asunto, es decir, particularidades del suceso. Por ejemplo, podemos aquí retomar el ejemplo de la carga que se estaba incendiando a bordo del buque. Por ejemplo, si se está incendiando un cuarto de la carga total del buque, pues obviamente al capitán lo motiva a tomar la decisión de sacrificar la carga, pues el pensar que el incendio tiende más a expandirse que a reducirse, y al expandirse pues se puede aún afectar carga de otros propietarios y se expanda aún más, además de que también se puede exponer aún más la vida humana de las personas a bordo. Y obviamente pues al capitán esas fueron las razones y los motivos para tomar cartas en el asunto. ¿Y cuál fue la carta en el asunto? Pues tirar la carga al mar. Eso es a lo que me refiero, es decir, como que especificas, o sea, qué hiciste, por qué lo hiciste y a qué hora sucedió, todo pues principalmente como datos básicos, pues para poder llevar un control de dicha avería. Ahora, el segundo es que el capitán, el propietario o el naviero deben de notificar a la autoridad marítima de una manera inmediata. Es decir, en cuanto sucede la avería, ya deben estarle notificando a la autoridad marítima para que tome cartas también en el asunto y pase el caso a un juez competente para que emita resolución. Porque recordemos que al suceder una avería común o gruesa, de aquí van a derivar pues distintas situaciones legales que le van a competir a un juez competente. Anteriormente mencionábamos que el capitán del buque, propietario o naviero deben declarar ante la autoridad marítima la avería común o gruesa, pero en el siguiente punto estipula que si ni el naviero, ni el propietario, ni el capitán declaran dicha avería, cualquier otro interesado puede hacerlo. Pero esto va a ser ante el juez que se le haya encomendado dicho acto. Pero esto solamente lo podrá hacer cualquier otra persona siempre y cuando hayan transcurrido 6 meses después de que el buque en el cual sucedió dicha avería haya arribado a su primer puerto. Es decir, después de que ya sucedió la avería, nadie declaró, el buque llegó a su puerto de destino. A partir de ese día cuentan 6 meses y cualquier otra persona puede declarar dicha avería. Como cuarto punto, antes de que la mercancía les sea entregado a los consignatarios, estos deben de firmar un compromiso de avería, además de efectuar un pago u otorgar una garantía de satisfacción del propietario o naviero para poder responder al pago correspondiente. Es decir, se hacen lo que son 3 trámites diferentes para poder proceder. Ahora, ya como último punto, nos dice la ley de navegación que todas las acciones que deriven de la declaración de una avería común no afectan las acciones particulares que ejerzan, por ejemplo, los navieros y los propietarios de las cargas que se vieron involucrados en la avería de un buque. Por ejemplo, el hecho que tú estés en un proceso legal para una resolución tras la avería del buque en el que iba tu carga, tú puedes seguir ejerciendo tus funciones normales con otras cargas, con otros clientes, otras operaciones. No tiene nada que ver que estés tú en un trámite de una resolución de una avería común. Esto sería todo de mi parte, maestro. Espero le haya agradado el video.